Pues muy bien, pues les damos las gracias a todos los que se están conectando y están conectados. Vamos a iniciar con nuestra sesión de estudio y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Joel del Real Tapia. Me voy a permitir leer una breve reseña profesional de mi buen amigo el licenciado Joel. El licenciado Joel es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Fue auxiliar de secretario de acuerdos de la Segunda Sala Regional del Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, abogado tributario en la Administración Local Jurídica de Guadalajara, asesor de la Delegación Occidente de Prodecon, subdelegado de la Delegación de Aguascalientes y Baja California Sur de Prodecon, delegado de Baja California Sur, Querétaro y Morelos, igual de Prodecon, y actualmente director general de la firma del Real Defensa Fiscal. Pues sin más, queremos ahora sí que nos compartas de tus conocimientos, amigo, sobre todo estos temas que tú manejas con gran especialidad, ¿no? Y le agradecemos a los que están conectados y a los que se van a conectar a la sesión, que nos vayan haciendo sus preguntas. También vamos a estar en vivo a través de nuestra página de Facebook de Instituto Global. Pues sin más, te dejo los micrófonos y iniciamos, amigo. Perfecto, muy bien, antes que nada, muy buenas tardes a todos, esperando que se encuentren muy bien de salud, que es lo primordial ahorita y lo que pues queremos todos, ¿no? Tener una excelente salud con estos temas que tenemos ahorita de pandemia. Y pues bueno, muchísimas gracias que estén aquí todos ustedes conectados para charlar un poquito sobre estos temas que son de gran interés tanto para contribuyentes, asesores, contadores, abogados. Y ahorita me estoy permitiendo poner mi pantalla. Ahí se ve correctamente, mi estimado Luis. Sí, 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 se ve bien. Perfecto, muy bien. Pues bueno, reiterar su agradecimiento a todos ustedes que se encuentran aquí. Venimos a charlar. Inclusive si tienen alguna duda, pregunta o aportar algún comentario, son bienvenidos. A final de cuentas, pues estamos también para retroalimentarnos los unos a los otros. Hablaremos en este caso sobre un tema muy interesante. A lo mejor quizás el último año ha sido de menor intensidad la actividad que ha realizado la autoridad sobre esta facultad de la cancelación de los sellos digitales, pero ya no tardan, ¿no? Ya no tardan en ejercerlo y en poder hacer una pues reactivación de esta atribución. A ver. Perdón ahí por los detallitos, pero también sigo admitiendo ahí a personal y me distraigo un poquito. Pero bueno, siguiendo con este tema, pues bueno, platicándoles, la reactivación de los sellos digitales. ¿Qué es lo que hay en estadística actualmente con la autoridad fiscal en sus datos que publica de manera trimestral o mensual y los deja como datos abiertos en su página oficial del SAT? En el cual advertimos, pues bueno, una caída considerable del ejercicio de esta facultad de estar cancelando los certificados de sello digital a los contribuyentes, y hasta cierto punto podemos considerar que es evidente, ¿no? El motivo por el cual viene esta caída desde el febrero. Ustedes van a ver ahí, inclusive desde marzo, empezaron ya a prácticamente es nulo el ejercicio de esta facultad de cancelación de los sellos digitales, y por lo tanto vemos que todo el año pasado, todo el resto después de los avisos de la pandemia y todo ello, pues viene que pues casi es nulo el que se haya procedido a la cancelación. Evidentemente pues sabemos que la cancelación de los certificados es como un amarre para todo el contribuyente, a efecto de que, pues bueno, no le esté permitiendo, ¿no?, seguir operando en sus operaciones diarias que realiza, ¿no? Entonces, pues bueno, no obstante lo anterior, y quizás pueda seguir esta tendencia a la baja
esta facultad a partir de este año, porque se viene a mediados del mismo lo que es el tema de, pues bueno, tener unas elecciones intermedias, ¿no? Esas elecciones que estamos viendo en los anuncios por parte del Ejecutivo y del INE, que van a ser las más grandes que vamos a tener históricamente, ¿no? A título personal, lo que yo sí considero es que quizás a lo mejor ahorita no va a actuar con mucha intensidad la autoridad, porque, pues bueno, si viene este tipo de circunstancias electorales, pasando las elecciones, me parece que sí va a hacer uso de esos dientes, colmillos, herramientas para efectos de tener la recaudación más efectiva. Como todos saben, desde el año pasado únicamente se enfocó la autoridad fiscal en las grandes empresas, los grandes contribuyentes, y derivado de ello, pues bueno, lo que sucedió es que, pues bueno, sí alcanzaron sus metas, ahora pues se termina esa minita de oro y pues van directamente con todos los contribuyentes, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Aunado a que, pues bueno, ya darle seguimiento también al tema de los CEFOS y los CEDOS, que tiene mucho que ver con este tema de cancelación de certificados sello digital. Pues bueno, el tema de preámbulo y cuestión estadística, pues vemos estas circunstancias actuales. Ahora, de manera muy en general, pues bueno, veamos cuál es los motivos por los cuales ahorita la autoridad va a estar ejerciendo esta atribución. Hay que tener muy bien definido cuándo es una restricción temporal y cuándo va a ser una cancelación de certificado sello digital, ¿sí? La restricción temporal, pues prácticamente ya la vimos anunciada desde el año 2020 con la reforma que se dio a partir del 1 de enero del mismo año, y en la cual, pues bueno, prácticamente lo que hizo en su momento el Ejecutivo con la iniciativa de reforma, pues es darle la oportunidad al contribuyente durante el procedimiento de que yo te vi que hay una causal de cancelación de certificado sello digital, dar la oportunidad de reactivarte de manera momentánea hasta en tanto se defina si realmente incurriste en la omisión, en la infracción, o no incurriste en la misma y por lo tanto, pues bueno, te dejo que acreditaste o desvirtuaste todas las circunstancias que imputaron aquellos motivos por los cuales te cancelé. Entonces, es prácticamente darle al contribuyente pues una facilidad en este sentido y un derecho, porque pues sabemos que conforme al anterior supuesto del 17H, pues tú presentabas una solicitud de aclaración y si bien es cierto especificaba la norma que la autoridad tenía 3 días para darte una respuesta, lo que sucedía es que no existían esos 3 días, ¿sí? Se iban a 3 meses o inclusive más tiempo para que la autoridad procediera a darte simplemente una contestación a la aclaración que tú realizaste. No obstante eso, pues bueno, la afectación meramente gravosa para el contribuyente, pues era de que ni siquiera le permitía seguir operando y emitiendo sus facturas para obtener el ingreso, ¿no? Prácticamente era un amarre para el contribuyente y pues bueno, se vienen estas modificaciones y por lo tanto se especifica a partir del 2020 la restricción temporal. ¿Y cuáles son esos supuestos? Bueno, unos vienen a aumentarlos, otros vienen a mejorar la redacción a la que estaba anterior en 2019 y son los siguientes. Bueno, va a ser restricción temporal cuando no presentes la declaración anual y haya transcurrido un mes siguiente a que hayas tenido la obligación o más de 2 declaraciones provisionales o definitivas que hayas tenido omisas tú como contribuyente. Aquí, pues bueno, hay que ser muy puntuales en la parte, y más adelante igual lo voy a reiterar, pero me voy a adelantar un poquito. El supuesto es las declaraciones provisionales, o sea, la obligación de presentar la declaración y no la obligación de pago, ¿sí? Hay que ser muy puntuales en eso. El segundo supuesto es que no esté localizado cuando te ejerzan un procedimiento administrativo de ejecución. En la experiencia, lo que me ha sucedido por parte de los contribuyentes, de las autoridades, es que se quejan en su momento los contribuyentes, en la experiencia que tuve como funcionario público, de que, oye, lo que sucede es que un contribuyente, pues vamos a notificarle un trámite de devolución, cuando en aquel entonces era notificación a través de manera personal.
y para eso sí está. Pero oye, va ya para ejercerle un procedimiento administrativo de ejecución y no está el contribuyente, ¿no? Ahí sí se niega. Digo, entiendo las razones por las cuales pudiera suceder esto, sin embargo, pues bueno, ojo, está el supuesto de que se tenga como no localizar el contribuyente cuando te voy a hacer un ejercicio de facultad de cobro. Es un supuesto hipotético para cancelarte certificado sello digital. Aquí hay que tener mucho en cuenta lo siguiente. Para poder reactivar este certificado cuando es en estos supuestos, las autoridades están poniendo como condicionante y no dudo que sigan haciendo este tipo de operaciones, que es totalmente ilegal lo que están realizando, es de que, ok, te solicito una verificación de mi domicilio, estoy como localizado, pero pues no obstante eso, dice, no te voy a restablecer el certificado hasta en tanto, pues bueno, no te encuentres, no realices los pagos que debes, ¿no? Ahora, pues bueno, con la restricción temporal, como más adelante lo vamos a ver, bueno, tú desde un principio que estás solicitando la diligencia por parte de la autoridad para que verifique este domicilio, pues de inmediato ellos de manera provisional te tienen que reactivar los sellos. No obstante ello, si pone como supuesto hipotético de que si bien es cierto, te puedo considerar ya como localizado, no te puede decir y no te debe decir de que no se desvirtúa o no se cumple con la corrección por parte derivados de estos motivos, el hecho de que no hayas pagado las contribuciones o las multas que se encontraban a tu cargo, ¿no? Eso es punto de aparte, pero no lo dudo que la autoridad puede estar reiterando y por esos motivos te diga, bueno, ¿sabes qué? Ahora te paso de manera definitiva al supuesto de cancelación de certificado sello digital, ¿va? El otro supuesto es que, bueno, dentro de las facultades de comprobación, estés no localizado, desaparezcas o desocupes el domicilio fiscal sin presentar el aviso correspondiente. O bien se conozca que se emitió el comprobante, el CFDI, que ampara operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. Este supuesto ya estaba considerado anterior de la reforma y simplemente se mantiene. Pero hay que señalar aquí que lo estaba pues considerando de manera también indebida y abusiva la autoridad este supuesto, porque ellos decían, bueno, hago una facultad conforme al 69 de Código Fiscal de la Federación, lo que son los CEFOS y los CEDOS, determino que hay operaciones que emitiste CFDIs que amparan operaciones inexistentes y por lo tanto voy y te cancelo el certificado sello digital. Si nos vamos a una hipótesis de razonamiento de que, bueno, si ya te consideran como un EFO, pues es evidente que lo que quiere la autoridad y para la protección del interés del fisco federal, pues es de que no se siga afectando más ese tipo de intereses, ¿no? Y definitivamente, ¿cuál es la manera? Te restringo el certificado sello digital. Pero ojo, en aquel entonces ni siquiera lo estipulaba de esa manera el Código Fiscal, el 17H, ¿sí? No lo especificaba y aún así ejercían tal facultad y los contribuyentes tenían, pues bueno, esta cancelación de certificados sellos digitales, pues realizado o esta medida realizada de manera incorrecta o ilegal, porque así no lo establecía el anterior 17H de código. Entonces, también lo que sí se adicionó para el año 2020 fueron el tema de los EDOs, ¿sí? Te voy a restringir de manera temporal cuando seas un EDO definitivo. Aquí vamos a poner un poquito la pausa porque es importantísimo, ya conforme a criterios del Poder Judicial y inclusive las tendencias de la manera en que están resolviendo los tribunales, de que cuando ya está publicado tu EFO, tú tienes los 30 días siguientes para presentar tu EDO, los escritos, las pruebas respectivas que amparen de que sí realizaste o sí se te prestó el servicio, si obtuviste los bienes por parte del EFO, ¿no? Es importantísimo sí acudir directamente en esos 30 días, ¿sí? Ante la futura consideración o determinación de la autoridad de que no se desvirtuaron, pues bueno, ya te vas a ir a los medios de defensa conducentes, ¿sí? Pero aquí es muy importante acudir a esos supuestos porque es el primer derecho de audiencia que vas a tener tú como EDO a efectos de poder desvirtuarlo, ¿no?
Aquí se me hace que va a ser explotada de manera considerable esta medida por parte de la autoridad fiscal por lo siguiente. Oye, veo que el Edo ni siquiera se dio cuenta que se publicó su EFO y por lo tanto le pasaron los 30 días. Y derivado de ello, ¿qué dice la autoridad? Porque conforme al 69 te dice, oye, en los últimos párrafos, para el tema del EDO se realizarán las facultades de comprobación, o sea, visita domiciliaria, revisión de gabinete, a efectos de poderle determinar el crédito fiscal cuando ni siquiera acredite lo que son las operaciones que tuvo con el EFO, ¿sí? Y de manera definitiva se considere que es un EDO. Entonces, ¿qué va a hacer la autoridad? Oye, me va a imprimir muchísimo tiempo, ¿sí? El irme directamente en facultades de comprobación con los CEDOS. ¿Sabes qué? Mejor meto un supuesto hipotético de restricción temporal del CFDI, perdón, certificado de sello digital, y por lo tanto se me va a hacer más fácil. Oye, tu contribuyente, no te fuiste a los 30 días, no presentaste ningún escrito de desvirtuamiento, se cumplieron los 30 días y ya te estoy tocando o te puedo tocar a partir del día 31 tus sellos, cancelándotelos, y la manera en que el contribuyente va a poder volverlos a obtener su certificado de sello digital, pues es prácticamente regularizar tu situación. Esto es dejar sin efectos fiscales los comprobantes que tú adquiriste y por lo tanto realizar los pagos respectivos, ¿no? Es una medida más rápida para poder recuperar por parte de la autoridad fiscal y no irse en su momento con los CEDOS a iniciar facultades de comprobación. Me parece que eso va a ser una medida que va a ser abusiva. No bueno, ahorita, bueno, si bien es cierto, ya fue vigente a partir del año pasado, pero como yo les mostré la gráfica, fue casi nula o muy poco la gestión de cancelación de certificados de sello digital por parte de la autoridad. Casi no se ha explorado este tema de la restricción temporal, ha sido muy poco los casos, pero no lo dudo, en este año pudiera intensificarse ahora sí esta facultad, y más con el tema de los CEDOS, ¿no? Que la autoridad poco a poco le ha ido dando seguimiento, no a los CEFOS, ¿sí? Sino a los CEDOS, porque fueron los que se beneficiaron. Si bien es cierto también el EFO, pero el EFO es muy complicado identificarlo, ¿sí? Por lo general son domicilios que no están ni siquiera en los padrones o ni siquiera existen los mismos, y por lo tanto también quienes fueron o formaron parte de las actas de asamblea para la constitución de dichas empresas, pues son personas que en su momento pues prestaron sus identificaciones, ¿no? Es muy complicado, muy complicado se ha visto la autoridad en encontrar los CEFOS, ¿no? Por eso se va a ir directamente con los CEDOS. El otro supuesto, bueno, es el domicilio fiscal. Cuando no cumplas con los supuestos que establece el artículo 10, no se pueda catalogar como domicilio fiscal. Aquí me gustaría detenerme y ser también, poner un ejemplo que seguido me gusta hacerlo, en el cual tuvimos la experiencia de un contribuyente que la autoridad le canceló el certificado de sello digital porque consideró que no era su domicilio fiscal, ya que no cumplía con todos los requisitos del artículo 10, ¿no? Era una persona que se dedicaba a la venta por catálogo de tenis Nike, tenis de bastantes marcas, ¿no? Entonces, lo que hacía él era comprar del extranjero o comprarle directamente a Nike, quien tenía sus bodegas en las aduanas o en algún aeropuerto del país, y él iba y decía, oye Nike, te compro pues tanto lote de tenis, ¿no? Ah, ok, perfecto. Oye tú Raúl, te dejo tu lote de tenis, pero lo vas a tener aquí directamente en mis oficinas o en mi bodega. ¿Hay problema? No, no hay problema. Entonces ahí tenía almacenado su stock, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué sucede? Esta persona tenía su domicilio fiscal en su propia casa o una oficina adaptada donde tenía una computadora y dice, bueno, yo le vendo, yo vendo por mayoreo, me voy a ciertos locales en el centro de la ciudad y les ofrezco mis productos y se los vendo por mayoreo, ¿no? Yo soy distribuidor de ellos. Entonces llega el CED y le dice, espérame, es que si tú te dedicas a la comercialización de tenis,
pues yo no veo aquí que tengas un muestrario, un stock, únicamente veo que tienes una computadora. Para mí, honestamente, pues no realizas actividad, o si la realizas, pues bueno, este no es tu domicilio fiscal. Debe ser directamente donde, o sea, esperaba ver la autoridad lo que es una bodega o mínimo un localito con un mostrador de tenis, ¿no? Él inclusive tenía su mostrador de tenis a través de unas revistas y unas folders que él estaba manejando, ¿no? ¿Qué sucedió en este caso? La autoridad, pues bueno, desconocía el giro y el modelo de negocio del contribuyente. Y es algo muy, muy importante cuando te cancelan el certificado sello digital por este motivo, ya que las autoridades nada más conocen a la empresa o al contribuyente en papel, pero no conocen realmente cómo realizar sus operaciones. Y este ejemplo me gusta decirlo del cliente que tuvimos, porque en su momento se tuvo una reunión con la gente del SAT a efectos de poderlo desvirtuar. Se le demostró de qué manera, primero se le dijo cuál era su modelo de negocio, cómo lo realizaba, y a la autoridad se le acreditó cómo cada uno de los pasos, cómo lo realizaba, ¿no? ¿Qué sucedió? Entendió la autoridad de viva voz del representante legal de la empresa, porque era una persona moral, y por lo tanto se procedió a la reactivación de sus sellos. Entonces, aquí lo que quiero dejar muy en claro es la tendencia que tenemos hoy en día en muchos modelos de negocio, más por el tema de la pandemia, que ahora ya toda la venta es a través de redes sociales. No es necesario contar con un stop, con una bodega, si te dedicas a la venta de baterías, acumuladores para vehículos, a veces ni siquiera es necesario tener pues el stock con los acumuladores, ¿no? ¿Por qué? Porque no es conveniente tanto por tema de comercio o quizás tu modelo de negocio te lo permite hacer la gestión a través de redes sociales, a través de medios electrónicos, y tú nomás lo que haces es la entrega, o inclusive tu proveedor hace la entrega directamente al cliente, ¿no? Hay distintos modelos de negocios y esto se va a intensificar a través de lo que es la pandemia, y la tendencia es el comercio electrónico, ¿no? Esa es directamente la tendencia. Por eso hago el ejemplo en que las autoridades ya se deben de actualizar, ¿no? Y deben de ser conscientes para efectos de que sean más abiertas, en que existen modelos de negocio donde ya no es necesario tener pues ciertas costumbres como anteriormente se tenían dentro del comercio, ¿no? Otro de los supuestos es esto es muy importante, ¿no? Lo declarado versus tus FDIs en cuanto a los ingresos o las retenciones de impuestos y más documentación no son compatibles, ¿sí? No son acordes uno con los otros. Esta es una facultad que agresivamente la autoridad ya la venía haciendo, no obstante de que no existía el supuesto hipotético conforme a la reforma, bueno, conforme a la ley anterior, por así mencionarlo, no existía el supuesto hipotético para ello, ¿no? Poder cancelarte, sino que ellos lo encajaban en la hipótesis de que existía la infracción conforme al artículo 81, si no mal recuerdo la fracción segunda o tercera, que te dice la presentación de declaraciones de manera errónea, ¿sí? Porque para ellos fue erróneo no coincidir los FDIs con tus ingresos declarados y por lo tanto, vámonos, te cancelo el certificado de sello digital. Casos me han tocado en los cuales la autoridad dice, bueno, se le pide a la autoridad, bueno, dime en dónde fue el motivo, porque en mis papeles de trabajo me dicen esto. Dime en específico cuál fue la diferencia para identificarla directamente del por qué consideraste ello, ¿no? No obstante de que la medida era ilegal porque el supuesto hipotético no se consideraba, ¿no? Entonces, no tenía los elementos, la autoridad, honestamente. No obstante, sí lo intensificaron en ejercer este motivo y hacían que el contribuyente presentara las declaraciones complementarias. En dado caso, sí lo hacían, si así resultara, pagar las diferencias y hasta ahí, hasta ese entonces, le reactivaban los sellos, ¿no? Me tocó un caso en particular, por ahí me parece era una agencia aseguradora, el cual dijo, bueno, no me repercute el hacer el movimiento, el pago de impuestos, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es, hago la modificación únicamente para cuando estaba el tema de la cancelación directa, no estaba la restricción. Hago la modificación
¿sí? Únicamente para que me reactiven de inmediato y vuelvo después a presentar una declaración complementaria modificando y regresando como yo lo tenía, porque estaba inclusive incorrecto la manera que yo estaba presentando mi declaración con modificación tal cual como lo decía la autoridad, ¿sí? Sabemos que a veces las personas morales, pues bueno, la acumulación, pues bueno, es distinta a una persona física, ¿sí? Entonces, hay que ver ahí el tema que no observa la autoridad. Es muy importante este motivo que va a tener la autoridad para poderte cancelar, ya que, pues bueno, va a ser cada caso en particular de los contribuyentes en la manera que están y obviamente verificar tanto ley de renta como ley del impuesto al valor agregado, verificar los momentos de acumulación de las contribuciones o de los ingresos, ¿sí? Otro motivo es los medios de contacto a través de buzón tributario que sean incorrectos o no son auténticos. Muy importante esto, hay que tener cuidado porque ya a partir de 2021 nos están obligando a tener dos medios de contacto, lo que es el correo electrónico y el número telefónico. Si estos, primero tenemos la obligación de tener los dos. Si no están actualizados, son incorrectos, ojo, va a venir esta medida, ¿no? Ya sabemos por ahí, si no mal recuerdo, personas, régimen de incorporación fiscal, tienen hasta el mes de marzo. Por ahí se le patinó a la autoridad en miscelánea fiscal lo que son las personas físicas asalariados en la publicada en la resolución miscelánea fiscal, ¿no? No obstante eso, pues bueno, vienen el día de ayer a publicarlo en lo que es la segunda modificación, o el segundo, no es la primera modificación de miscelánea fiscal, pero es segunda tanda que en su momento ya están publicando, y ahí aparece que ya las personas físicas asalariadas pues ya se van a considerar obligatorias para activar el buzón tributario y dejando ahí la oportunidad, si no mal recuerdo, de no hacerlo a quienes perciban menos de 400,000 pesos, ¿sí? Pero bueno, es un nuevo supuesto que se está considerando a partir del 2020 para poder cancelarte los certificados sello digital. La otra es de que las infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 incurra en ellas el contribuyente, que son prácticamente las obligaciones al Registro Federal de Contribuyentes, obligaciones en tema de declaraciones y pagos, y lo que es lo correspondiente a tu contabilidad. Y para este 2021, lo que sucedió es de que hubo una modificación. Estos dos supuestos estaban en el 17H bis, o sea, una restricción temporal que te permitía reactivar los sellos de manera inmediata el día siguiente que tú presentaras la aclaración, y estaba el supuesto de los CEFOS y quienes habían transmitido indebidamente las pérdidas fiscales, algo que era como pues incongruente, ¿no? Si ya le emitiste un 69 definitivo, pues bueno, todavía le podías permitir que siguiera facturando el mismo contribuyente. Entonces se da cuenta la autoridad y dice, ¿sabes qué? Estos vámonos y los lanzamos directamente a la cancelación definitiva, y a estos no les vamos a poder dar la oportunidad de que tengan una recuperación inmediata de sus sellos una vez que se los restringamos. Y bueno, la modificación que se viene también es de el plazo se amplía para la autoridad. O sea, la balanza todavía sigue más cargada a favor de la autoridad que el contribuyente con este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, pues sabemos que no respetan los 3 días, pues menos tampoco van a respetar los 10 días, ¿sí? Yo creo que esta es una simple modificación que pues nada más va a quedar ahí en tinta, pero me ha tocado casos, inclusive casos recientes, que todavía la autoridad está tardando más de 3 días, más de 10 días, perdón, para poder reactivar los certificados sello digital. La tipicidad, muy importante este principio, porque como asesores, como contribuyentes, como abogados, pues bueno, debemos de conocer que pues es muy importante que la conducta que haya realizado el contribuyente debe corresponder exactamente a la hipótesis normativa previamente establecida en la ley, ¿sí?
Sabemos que la autoridad puede incurrir por irse más allá y establecer un supuesto hipotético en el que incurrió el contribuyente por ese solo hecho, pues bueno, cancelarle los certificados sello digital, ¿sí? A manera de comentario, experiencia, por ahí me tocó como funcionario público en su momento escuchar los comentarios de los propios administradores y gente del SAT en el sentido de que, pues bueno, restríngele los sellos, aunque tú sabías que era una medida que era incorrecta, no estaba dentro de las hipótesis para restringírselo, pues se hacía el comentario, ¿no? Restríngele los sellos y vas a ver que el contribuyente va a salir, ¿no? Entonces, me parecía, esa es a veces la perspectiva, ¿no? O la mentalidad que tiene la gente de la autoridad, que a veces puede ser desafortunado cuando no se está en ninguno de los supuestos hipotéticos el contribuyente para poder cancelarle o restringirle su certificado de sello digital. O inclusive condicionarlo, ¿no? Como dijimos en un principio. Oye, el supuesto fue porque no me localizaste dentro del ejercicio del PAE. Oye, ya estoy o sea, ya me verificaste, ya estoy aquí dándote la cara, ya estoy identificado en mi domicilio fiscal. ¿Qué más quieres? Ah, es que ahora quiero que me pagues. ¿Sí? No, espérame, pues es que ese no es el supuesto. Ya me estás localizado, veme y ejérceme tus facultades de cobro y con mucho gusto te vuelvo a recibir. Nada más ahí como contribuyentes, pues hay que tener también la conciencia de que me lo podrán restablecer el certificado sello digital, pero debes de saber que tienes ahí un adeudo que el día de mañana, pues definitivamente la autoridad puede ejercer sus facultades de comprobación. Ahora, hay que estar bien atentos en esto, sus facultades de ejecución. Muy atentos a esto. ¿Qué tipo de créditos fiscales te están haciendo o te están pretendiendo cobrar? Quizás a lo mejor, ahorita es una suposición, ¿no? Con el tema de que la autoridad y el ejecutivo, pues bueno, están ávidos de estar recaudando lo más posible de contribuciones, pues bueno, no lo dudo que estén haciendo una limpia de estos créditos que ya inclusive se encuentran prescritos, pero no están prescritos a consideración de la autoridad, ¿no? Y hacen la gestión de cobro de los mismos únicamente para ver de lo perdido lo encontrado, ¿no? Y se puede dar este tipo de hipótesis. Te están haciendo la gestión de cobro quizá de un crédito fiscal prescrito y por lo tanto pues puedes tener el derecho inclusive de solicitar su prescripción, ¿no? Pero eso no quiere decir que te tengas que esperar hasta la respuesta de la autoridad si es prescrito o no para que te restablezcan los sellos, ¿no? Simplemente estoy identificado en mi domicilio fiscal y por ese solo hecho, pues tienes que hacer tú la reactivación de mis sellos. A manera muy general y a grosso modo, pues bueno, presentarles lo que son todo el procedimiento de la restricción y las futuras aclaraciones y futuras respuestas. Inicia con el supuesto del 17H bis, una causa de restricción. Vamos, el plazo ya establecido actualmente de los 40 días que tiene el contribuyente para presentar la aclaración. La autoridad tiene 24 horas siguientes para dejar, se presenta la aclaración, la autoridad lo que tiene es que restablecer los sellos al día siguiente. Una vez esto, tiene 10 días la autoridad para analizar toda la documentación y los argumentos presentados por el contribuyente y por lo tanto emitir la resolución. Por ahí en este inter hay un supuesto de que puedes ampliar el plazo por 5 días más tu contribuyente a efectos de presentar mayor documentación e información respectiva. En la resolución, ¿qué va a determinar la autoridad? O desvirtuaste o se deja sin efectos. ¿Qué quiere decir? Pasa al supuesto del 17H. Supongamos que es la cancelación definitiva de tus sellos, ¿sí? Me regreso un poquito al procedimiento, nos establecemos aquí donde están los plazos de los 40 días, ya se dice con la reforma para este año 2021 que si ese plazo supera los 40 días y no presentaste una aclaración, definitivamente se te va a considerar la cancelación de certificado sello digital. Y la autoridad tiene que ahora observar las reglas del 17H. Puntos importantes que hay que considerar. El segundo párrafo del 17H bis, de la restricción temporal, nos establece, si bien es cierto, un plazo, dice, no mayor a 40 días. Ojo, nunca establece a partir de cuándo
corren los plazos de los 40 días, ¿sí? Hoy un contribuyente que nunca se dio cuenta cuándo le fue notificado la restricción temporal, ¿a partir de cuándo? ¿Sí? Cuando me doy conocimiento, ¿sí? ¿Y cómo me di conocimiento? Oye, nomás porque ya me metí a la página del SAT y ya no pude emitir una factura, ¿sí? A partir de ahí, lo puedo considerar los 40 días, queda ahí a la discusión y va a ser un tema que va a someterse a consideración de los tribunales, ¿no? Yéndonos a un poquito más allá, a un supuesto hipotético que te hayan notificado lo que es la resolución a través de buzón tributario de manera personal, a mi consideración, pues bueno, es una vez que surte efectos la resolución que haya sido notificado, que empieza el plazo de los 40 días, ¿no? Ese es el supuesto que más pudiera beneficiarse en esas consideraciones de una vez notificado. Pero, pues bueno, no establece ley a partir de cuándo comienzan los 40 días. Ahora bien, se pueden dar supuestos, no lo dudo, en los que un contribuyente ni siquiera se dé cuenta de que le cancelaron su certificado de sello digital. Pongo un ejemplo y se los digo porque recientemente me tocó ahí tener el contacto con algunos agentes de seguros y, pues bueno, pues son personas físicas que realizan su trabajo de manera honesta. Pero bueno, pues se me ocurrió el caso en el que, oye, un agente de seguros tiene su mes o sus 3 meses con mucha intensidad, trabaja bastante, le va muy bien en el tema de sus comisiones, y dice, oye, trabajé 3 meses y los otros 3 meses, pues la verdad voy a dejar de trabajar, hice mi colchón y de eso voy a vivir. Se viene la pandemia, lo que tú digas, se intensifica el tema de la pandemia y por lo tanto, bueno, me voy a permitir ahorita, inclusive me enfermé de COVID, ¿no? Y fue un tema grave, pero gracias a Dios seguimos aquí vivos y por lo tanto 3 meses dejé de operar. Esos 3 meses, oye, yo agente de seguros, tengo mi buzón tributario, nunca me doy cuenta de mi buzón ni de la notificación o tengo mal registrado mi correo electrónico, está erróneo o lo tiene el contador. Mi teléfono celular ya lo cambié, no lo tiene la autoridad, etcétera. No me doy cuenta de la notificación del buzón tributario. Pasan los 40 días, ¿sí? Me recupero del COVID, llego en el cuarto mes y digo, oye, bueno, pues consigo el primer cliente, quiero facturar y no se puede, ¿sí? Esos supuestos me parece ahí de a partir de cuándo lo vamos a considerar los 40 días, ¿no? Si fue notificado por buzón tributario, definitivamente va a estar ahí las constancias, ¿no? Ya establece Código Fiscal de la Federación cómo se va a tener por notificado. Pero si no se notificó por buzón, oye, si fue de manera personal, vámonos entonces a la publicación de los estrados, ¿sí? A ver cuándo va a empezar el plazo de los 40 días. En ese supuesto, pues bueno, yo creo que sí se van a poder dar y en el cual, pues bueno, el contribuyente va a tener que soportar aún más el tema de la cancelación del sello, se va a tener que ir a la cancelación definitiva y una vez que presente la aclaración en la cancelación definitiva, hasta en tanto se va a poder ir a los tribunales a impugnar lo que corresponda, ¿no? Me parece que si estos 40 días a veces lo vemos en una manera que, pues bueno, si tú ya te diste cuenta, claro que te vas a dar cuenta como contribuyente si estás operando, que necesitas reactivar tus sellos y el día siguiente o a la brevedad posible vas a presentar tu escrito de aclaración, ¿no? Pero me parece que con esta limitante de los 40 días sí va a haber afectaciones o sí se limita el derecho de un contribuyente para poder continuar con sus gestiones, ¿no? Es ahí donde comento que para mí, en lo particular, se carga todavía la balanza más en favor de la autoridad fiscal. Siguiendo con este mismo párrafo, nos establece que, pues bueno, la solicitud de aclaración que tú vas a presentar a efectos de que, pues bueno, subsanar las irregularidades detectadas o bien para desvirtuar las causas que motivaron la aplicación de tal medida, podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga. Y aquí muy importante, a fin de que al día siguiente, al de la solicitud que se restablezca, perdón, al día siguiente, al de la solicitud, se restablezca el uso de dicho certificado. Muy importante aquí, ¿en qué sentido? Si tú tienes una cancelación de sellos, por X motivo, presentas tu aclaración con el ánimo de que al día siguiente se te restablezca. Pero si tu escrito aclaratorio dice, oye,
Oye, autoridad, pues no estoy de acuerdo con tu domicilio fiscal porque mi domicilio sí es el correcto tal cual donde realizo mi operación. Así se lo manifiestas a la autoridad. Híjole, me parece que queda muy vago, muy endeble tu argumento y ni siquiera le aportas pruebas a la autoridad. Definitivamente no estés esperando una respuesta a tu favor en una reactivación inmediata. Mi consejo es siempre desde la primera oportunidad que tienes de presentar la aclaración, si no hay pruebas documentales, mínimo si es una serie de argumentaciones, ¿sí? Una serie de argumentaciones diciendo a la autoridad que tenga pues, lo más convincente posible, en dado caso, y no lo dudo que se pueden dar casos que no necesariamente se tienen que presentar pruebas, pero sí ser una serie de argumentaciones y presentar inclusive datos informativos como, no sé, si no se tiene en el momento la declaración, que pudiera ser algo, pudiera ser exagerado, pero no sé, el número de folio de la operación de la declaración anual, algunas otras documentaciones no se pudieran tener, pero sí mínimo ser lo más claro posible al momento de presentar la aclaración ante la autoridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos que en miscelánea hay dispensar la 2.2.14, me parece que ya con la publicación que se realizó el día de ayer se modificó y pasó a ser la 2.2.15, si no mal recuerdo. Nos establece en el cuarto párrafo, dice, cuando el contribuyente presente su solicitud de aclaración sin aportar argumentos ni pruebas para subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuadas de la causa que motivó la restricción temporal del certificado, dicha solicitud se tendrá por no presentada y no se restablecerá el uso del certificado sello digital. Ojo, muy importante, podrás no tener pruebas, pero me parece que si tienes argumentos y los manifiestas de esa manera, te tienen que restablecer, ¿sí? No es una condicionante que deban de ir las dos. Argumentos y pruebas. No establece eso la ley. Tú puedes hacer argumentos o pruebas y con eso te lo van a poder restablecer de manera inmediata y ya veremos en la definición de la autoridad al momento de resolver. ¿Qué otra cosa hay que tener muy en consideración? Oye, en el sexto párrafo, la autoridad, aunque no le solicites tú la necesidad de la verificación del domicilio fiscal, porque es un tema que puede hacer ellos una diligencia, eh, ellos ya están facultados para hacerlos de manera oficiosa, ¿sí? ¿Qué sucedía antes? Oye, anterior a la reforma del 2020, contribuyente no localizado en su domicilio fiscal o inclusive no calificaba para términos del 10 de código. ¿Qué sucedía? El contribuyente pues me dice que me acredita que sí realiza sus operaciones, aporta, no sé, documentos de que, no sé, recibos de luz, el predial y pago no sé, algunos servicios que haya tenido el contribuyente en ese domicilio. Y dices, espérame, pues bueno, es que esto no me está acreditando que es tu domicilio fiscal, ¿sí? Definitivamente eso no se puede acreditar el domicilio fiscal. ¿Qué sucedía por parte de la autoridad? Te lo rechazaban. Oye, con eso no se acredita y te lo rechazaban. ¿Cuál era el consejo en sí? Oye, si no le pediste a la autoridad que te verificara tu domicilio, no lo van a hacer ellos, ¿sí? Y para ellos era fácil, te lo rechazo. Con eso no se acredita, te lo rechazo y te lo rechazo. Ahora, ¿qué sucede? Aunque no se lo pongas, la autoridad, si le estás haciendo ciertas argumentaciones, ellos de oficio pueden hacer la diligencia respectiva para verificar tu domicilio fiscal. Entonces, ya no es necesario si se te pasó solicitárselo o no, la autoridad de manera oficiosa lo tiene que realizar, ¿sí? Porque es un elemento, un motivo por el cual ellos se tienen que cerciorar de que está tu domicilio fiscal ahí, siempre y cuando ese haya sido tu motivo, ¿no? De cancelación o de restricción del certificado sello digital. ¿Qué se dio para 2021? Pues bueno, ya hablábamos el tema del plazo de los 40 días, que una vez que se venza, pues bueno, va a pasar directamente a una cancelación definitiva. Yo aquí pongo en la parte final, oye, ¿y dónde queda la resolución? No habla la autoridad de emitir una resolución de que ya te cancelé tu certificado sello digital de manera definitiva. No lo establece el 17H bis. No obstante, pues bueno, vienen a parcharlo a través de miscelánea fiscal, la autoridad, y dice, bueno, oye, en estos supuestos del 17H bis, último párrafo, te digo que, pues bueno, se emitirá
por parte de las autoridades fiscales la resolución que deje sin efectos él o los certificados del contribuyente. Entonces, bueno, aquí ya le están dando ahí la posibilidad, o bueno, ya al menos están diciendo que van a emitir la resolución correspondiente. Ojo, en el transitorio de la miscelánea fiscal para este año, se está considerando de que aquellos supuestos en los cuales ya existió la restricción temporal de los sellos, ¿sí? En el año pasado, te la notificaron el año pasado, no presentaste todavía al cierre del año pasado tu solicitud de aclaración, ¿sí? La miscelánea ya no está diciendo, oye, en los transitorios, si no la presentaste, te doy el plazo de 40 días a partir del inicio de vigencia de ese decreto que modificó la ley, o sea, a partir del 1 de enero te doy 40 días hábiles a efecto de que presentes tu aclaración y te pueda restablecer de manera inmediata tu certificado, ¿sí? Si no lo haces en los 40 días, ya te lo voy a pasar a una cancelación definitiva. Pero a veces nos preguntamos, oye, pero lo que pasa es que es acorde a conforme el Código Fiscal de la Federación vigente en 2020 y con esos supuestos tú me cancelaste. Y en aquel momento, pues bueno, existía, no había una limitante, ¿no? De los 40 días. Aquí, a mi consideración muy particular, yo les comento que, bueno, lo que establece el 17H bis, pues es una regla de procedimiento. Entonces no puede aplicar el tema de no retroactividad de la norma, ¿no? Entonces ahí es una regla de procedimiento y es acorde a lo que se está dando ahorita conforme a las normas que actualmente se encuentran, ¿no? Y máxime o especialmente cuando ni siquiera tú presentaste en su momento o iniciaste el procedimiento de aclaración respectivo. Si lo hubieras iniciado con la ley anterior o con la modificación o con la legislación anterior, te daría la pauta de que se tiene que resolver de manera inmediata tu certificado sello digital sin la limitante de los 40 días. Pero en este supuesto no aplica el tema de la retroactividad de la norma y por lo tanto considero de que, pues bueno, estar atentos a estos 40 días que puedan vencer ya inclusive próximamente, ¿no? Si no es que ya estamos en esos supuestos de haber transcurrido los mismos. En defensa. ¿Qué medios de defensa vamos a tener? Bueno, en temas de impugnación tendríamos el recurso de revocación, un plazo de solución de 3 meses aproximadamente, juicio de nulidad. Ahorita honestamente los juicios de nulidad andan los tribunales pues entre que suspenden y no suspenden y que trabajan a medias y no trabajan a medias y la verdad ha sido un martirio el que se le dé solución a todos los juicios o inclusive estos se han ido atrasando. Entonces yo estoy considerando más o menos entre un año y medio en que tener una solución a un tema de cancelación de certificado sello digital y más por el tema que van a un tema de juicio ordinario. El amparo indirecto, ahí lo puedes experimentar. También andan el Poder Judicial con el tema de la pandemia, en que suspenden y suspenden a medias y que nada más le dan trámite a los casos urgentes y los que ya están tramitados, esos, si son en la vía tradicional no les van a dar seguimiento, si es en la vía electrónica sí les van a dar seguimiento, pero aún así me ha tocado la experiencia de que ser un expediente electrónico o una demanda electrónica, ni siquiera, pues bueno, se le da seguimiento al tema del amparo y andan también muy atrasados, ¿no? Yo considero por ahí entre 3 y 5 meses para la presentación del medio de defensa. Medios alternativos, una queja ante PRODECON o bien una queja ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿En qué sentido esta queja que les menciono en último término? Les voy a platicar un caso que tuve recientemente, que era un contribuyente, lo habían catalogado como un EFO, que se fue a juicio. En juicio se ganó, se emitió la sentencia favorable al contribuyente, el contribuyente fue publicado en los listados en los cuales la autoridad considera de que ya no se le debe de tomar como un EFO, y no obstante eso, se dejó pasar el contribuyente de esa empresa porque, bueno, por todo el tema de la operatividad, pues tuvieron que tener otras empresas ahí y con esas operaban, ¿no?
que es otra manera de solucionar, ¿no? Hacer una empresa espejo. Entonces, ¿qué sucedió? No era tan necesario para el contribuyente la empresa. Pasaron 5 meses a partir de la publicación aquella donde se dijo que había desvirtuado ya el tema de los EFOS. Intentó hacer la reactivación, presentó su caso de aclaración en el mes de septiembre, principios de septiembre del año pasado, y la autoridad, no obstante de que ya tenía la firmeza de la sentencia, ellos mismos habían publicado ya al contribuyente en el diario oficial de la Federación de que había desvirtuado. Se les aportó al caso de aclaración todos los elementos probatorios que argumentaban de que ya no era un EFO, y ese fue el motivo por el cual le habían cancelado los certificados, ¿no? Aparte que había sido ilegal, ¿no?, esa cancelación, porque no estaba el supuesto hipotético de un 69B en la ley anterior. Entonces, la autoridad no daba contestación, no dio contestación, pasaron más de 3 meses, y lo que hicimos fue presentar una queja en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el mismo juicio en el cual se llevó a cabo toda la tramitología del 69B y tuvo la sentencia favorable. Como el restablecimiento del certificado de sello digital era un accesorio de la situación principal, entonces de esa manera se lo argumentamos al tribunal y nos dio por entrada la queja, ¿sí? Le admitió la queja, solicitó el informe a las autoridades, y todavía, se los platico, pues todavía estamos en el tema de que no ha emitido el tribunal, para que vean la tardanza que han tenido, ¿no? Presentamos esa queja en diciembre del año pasado y hasta ahorita ni siquiera tenemos una solución a la misma, ¿no? Pero a lo que voy es que se puede explorar esa instancia, ¿sí? Y no irte a un juicio nuevo en contra de la cancelación de certificado sello digital, que te puede durar un año y medio dicho juicio, ¿no? Aprovechar el juicio que ya tenías para efectos de que vía tribunal puedas tener un restablecimiento pues lo más pronto posible, ¿no? Al día de hoy no tenemos una sentencia, porque deben de emitir una sentencia interlocutora en el tema de la queja, pero lo que sucedió es de que ya se restableció el certificado sello digital. Acudimos de manera paralela desde el mes de noviembre a través de la queja con Prodecon, insistiendo con ellos el restablecimiento, porque ya no había motivo para ello. Se logró a mediados del mes de diciembre obtener, ya habíamos presentado en ese momento la queja, pero después de ello obtuvimos ya el restablecimiento de los sellos para el contribuyente. Otra evidencia que estoy dejando aquí: oye, esos 3 días que le dieron, que tiene la autoridad conforme a la anterior y que ahora se los aumentaron a 10 días, pues se nos fue a 3 meses para que dieran una respuesta, ¿sí? Tuvimos que ir a Prodecon, en Prodecon se hicieron una serie de gestiones, fácil fueron entre 4 a 5 requerimientos a la autoridad, y por ahí pues hacía pues unas respuestas, la verdad, injustificadas por el tema de la pandemia, ¿no? Decían que por el tema de COVID, pues bueno, tienen rezagado mucho trabajo, pero a ellos no les cuesta, cuando tienes los elementos y ya están totalmente claros, tú mismo lo publicaste al contribuyente, entonces nada más es darle un clic al sistema para poder restablecerlos ellos. Pero bueno, es una circunstancia que no lo hacían, y creo que ahí la autoridad me parece que sí se ensaña a veces con los contribuyentes, ¿no? Entonces hay que defender a capa y espada ese tipo de circunstancias. Se logró restablecer los certificados de digital, pero bueno, de manera paralela exploramos el tema de la queja, y algo importante que fue admitida. Quizá ya ahorita la sentencia me la van a declarar pues ya infundada, pero en un principio sí fue admitida, y eso es una vía que se puede explorar el día de mañana ante un caso que pudiera considerarse similar. Ahora bien, dentro de estos medios de defensa, pues bueno, hubo una serie en su momento, de impugnaciones en 2017, 18, cuando intensificó la autoridad esta facultad, y existía por ahí la presentación de medios de defensa legales, el juicio de nulidad en específico, en contra directamente de la primera resolución, o sea, la cancelación del certificado de sello digital. Y se iban a juicio, y en juicio, pues bueno, ya fue definido por parte de la segunda sala de la Corte vía jurisprudencia
y nos dice, oye, la primera resolución que te notifica la autoridad, pues es un acto intraprocesal, ¿sí? Entonces, no te puedes ir al juicio de nulidad porque no es una resolución definitiva. Todavía el 17H, conforme a aquella ocasión, dice, tú tienes que presentar un caso de aclaración y una vez eso, si te vuelve a reiterar la autoridad que no, pues hasta en tanto ya se considera definitivo y hasta en tanto te puedes ir a un juicio, ¿sí? Aquí, pues bueno, esto ya se ha quedado y actualmente, pues bueno, debes de presentar tu medio de defensa al juicio de nulidad o el recurso de revocación que es optativo a partir de que tú tuviste una respuesta a la aclaración. Pero nos vamos al siguiente supuesto, pues les acabo de comentar, oye, ni siquiera en el plazo de los 3 o 10 días me está dando respuesta a la autoridad, pues bueno, me tengo que esperar 3 meses para que la autoridad reaccione y posiblemente me dé una respuesta. Ahí creo que se tiene, en mi opinión, que regularizar o tiene que tener una balanza más equilibrada entre el contribuyente y las autoridades fiscales, porque ellos no respetan esos plazos, pero sí respetan el tema de los 40 días, ¿no? Y te va a pasar a cancelación definitiva. Entonces, sí me parece una actitud injusta el poner este tipo de medidas y que no se respeten dichos plazos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, el contribuyente pues tiene que ir a una negativa ficta. Oye, ya tengo cancelado mi certificado de manera definitiva, ¿no? Pasaron los 40 días, me mandaste definitivo, presenté la aclaración, no me respetas los 10 días, agarras el tiempo que tú quieres, pasan los 3 meses, no me das una respuesta, me tengo que ir a una negativa ficta ante el tribunal y decirle, oye tribunal, pues bueno, no me ha dado una respuesta, ya pasaron de más de 3 meses y por lo tanto, pues necesito una respuesta por parte de la autoridad. Sin embargo, pues bueno, ya te llevaste más de 5 meses, 6 meses sin tus sellos. Entonces, me parece sí algo exagerado, que sí se tiene que explorar ahí una propuesta de modificación, una alternativa para que no sea tan gravoso y más en estos tiempos que estamos de COVID y de una economía que está a la baja y sigue a la baja. Estamos en una crisis y lo que queremos es la recuperación de la economía y de los empleos, ¿no? Entonces, sí me parece que en estos casos, o sea, procede la negativa ficta definitivamente, pero es irte a un juicio y en el juicio, bueno, de aquí a qué tarda para solucionarte. Y otro punto, muy importante, que lo tengo acá, la suspensión. Tú presentas el juicio y no te van a conceder ninguna suspensión, ¿sí? Ya lo dijo en jurisprudencia la segunda sala, oye, tratándose de impugnaciones de cancelación, certificado, sello digital, no es procedente otorgar la suspensión provisional al contribuyente, ya que se permitiría al mismo el uso del certificado, pese a que incurrió en alguna irregularidad que la ley sanciona con dejarlo sin efectos y, pues bueno, ese impedimento pues implementaría que pues, el contribuyente estuviera con la misma ilegalidad, ¿no? Supuestamente. Entonces dicen, ¿sabes qué? Es una afectación que se hace a la mayoría y por lo tanto, pues bueno, no va a concederse una suspensión provisional o definitiva. En un principio sí la estaban concediendo. Por ahí en 2017, 2018, viene y sale esta jurisprudencia y dice, bueno, ya no es procedente y pues bueno, un contribuyente que presentó todavía el juicio, que no puede obtener una suspensión provisional para que le restablezcan sus sellos, pues bueno, continuaría con el tema de su cancelación y hasta el año siguiente, pues que tenga sus sellos, pues a ver si sigue existente la, la empresa, ¿no? A manera de conclusiones, igual ahorita recordando a lo mejor se me pudiera pasar algún otro dato que les iba a comentar en tema de los juicios. Ya me acordé. El tema del juicio de amparo. Se puede explorar, ¿sí? Yo tengo una restricción temporal, puedo explorar el tema del juicio de amparo porque es un acto intraprocesal y nada más aquí es muy importante checar alguna violación sustantiva, ¿no? A los derechos humanos y solamente de esa manera, convenciendo al juez, te va a poder dar entrada a lo que es el amparo indirecto. Por ahí a inicios del año pasado
No sé si recuerdan, existió una modificación de un acuerdo delegatorio emitido por la jefa del SAT precisamente para otorgarle atribuciones a su personal para poder cancelar los certificados, más bien restringirlos de manera temporal, porque esto venía la modificación ya en Código Fiscal de la Federación a partir del 2020, ¿no? Se emitió ese acuerdo, me parece, en el primer trimestre o cuatrimestre del año, y derivado de ello le otorgaban ya facultades a los generales de recaudación y de auditoría para emitir las cancelaciones, restricciones, perdón, de certificados conforme a la nueva reforma. ¿Qué sucedió? Ya tenían ellos emitidos a inicios del año pasado algunas resoluciones sin tener la facultad, ¿sí? La competencia para hacerlo. ¿Qué sucedió? En ese caso, pues todas esas resoluciones de restricción temporal, algunas se fueron el tema del amparo indirecto y fue procedente, ¿sí? Les dieron entrada en Poder Judicial, inclusive pues hasta obtuvieron el amparo y mandaron abajo lo que fue la restricción temporal. No obstante, digo, aquí obviamente se cruza el tema de, bueno, pues pudiste haberlo obtenido de manera rápida con una presentación de aclaración, pero hay que ver qué supuestos estaban, ¿sí? Quizás era un supuesto hipotético en el cual te vas a tardar más tiempo en rectificar o corregir, en el caso, por ejemplo, de los CEDOS, ¿no? En modificar, en corregir toda tu contabilidad a efectos de poner tus declaraciones tal cual como las quiere la autoridad, ¿no? Por el tema de las correcciones de tus comprobantes fiscales que fueron adquiridos. Entonces, dejarles dar el efecto fiscal. Quizás te pueda representar más tiempo e inclusive sabías que el fondo te iba a perjudicar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se presentaron una serie de amparos indirectos y se obtuvieron unas soluciones favorables. A manera de conclusiones, y salvo que podamos extendernos un poquito más a alguna serie de preguntas, pues bueno, definitivamente hay que verificar exactamente los motivos de restricción de la cancelación. En una ocasión a mí me tocó un caso, ya no me tocó ver su conclusión, pero sí me tocó que la autoridad le canceló los sellos a una persona física, actividad profesional, era un médico, y le dio todo un cóctel de supuestos por los cuales le cancelaba los sellos, ¿sí? Los que recuerdo muy bien era un tema de, le consideró ahí en la misma resolución que era un EFO, ¿sí? Que era un EFO el contribuyente, y en esa misma resolución también le dijo, oye, tuviste operaciones con un EFO y eres un EDE, por lo tanto, pues bueno, ese es otro motivo de cancelación. Adicional a otros, que queda tema de no localización, pero sí se me hizo exagerado, ¿no? Ya en una resolución de cancelación de sellos, porque era cancelación, ya te están considerando que eres un EFO, ¿no? Cuando ni siquiera te iniciaron facultades conforme al 69 o las actuales que ya puede hacer a través de contribución de visita domiciliaria, revisión de gabinete o las electrónicas, ¿no? Digo, es exagerado dónde llega la autoridad y definitivamente hay que actuar con los medios de defensa conducentes, que aquí a veces la vía a través de la cual podamos obtener una resolución favorable o mínimo la admisión ante tribunales de un medio de defensa, pues se limita y se restringe mucho a lo que es el juicio de nulidad, y hasta en tanto tengas la resolución o la decisión definitiva de el supuesto de que no aclaraste la cancelación o el motivo de cancelación. Obviamente que estos motivos sean acordes a los supuestos de ley es muy importante, porque la autoridad se puede estar equivocando, ¿eh? Pueden decir, no sé, algún supuesto diferente a los contemplados en el artículo 79, el 81, 83, y que ni siquiera se encuentren en ese tipo de infracciones el hecho o lo que dio motivo a la cancelación, y hay que contraponerlos, hay que estudiarlos, hay que contraponerlos, y ahí se puede estar equivocando y es muy frecuente que lo haga la autoridad. La aclaración, obviamente, siempre importante. Si tienes los documentos, hay que aportarlos, y si no los tienes, mínimo haz argumentos, ¿sí? Argumentos lógicos, jurídicos, amarrados quizás con algunos supuestos de ley, pero sí hay un argumento y eso puede ser defendible, ¿sí? El día de mañana, para que sí me tengas que restablecer el día siguiente lo que es mi certificado y no me tengas por no presentado el trámite, ¿sí? Mi recomendación siempre es presenta la aclaración y presenta una queja en PRODECON, ¿sí? Es muy importante porque a la par
de que Prodecon está haciendo las gestiones y se dé una respuesta lo más rápido posible, también te va a poder permitir, a través del procedimiento de queja, lo que es una mesas de diálogo con la autoridad para poder llegar a una solución. Tan es así que en la reforma para 2020 el legislador puso un último párrafo ahí en el 17H, en el cual sostenía de que para aquellos supuestos que pudiera ser imposible al contribuyente corregir su situación o desvirtuarla, el supuesto por el cual le fue cancelado, pues bueno, a través de miscelánea o a través de reglas, te vamos a dar la oportunidad de que lo hagas bajo ciertas maneras, ¿no? Entonces, una de ellas, yo considero, quizás a lo mejor no yéndonos a esas reglas, a través de Prodecon, puedes hacer unas gestiones ahí, mesas de trabajo a través de Prodecon, donde puedes considerar el tema para que te puedan restablecer tu certificado sello digital, ¿no? Quedar bien en claro ante la autoridad que efectivamente se está desvirtuando, ¿no? Lo que ellos, o se está corrigiendo tal cual como ellos a lo mejor no quizás quisieran, pero pues mínimo con el cumplimiento de lo que establece la ley y sin dar más allá tú como contribuyente, ¿no? Como se los comenté en el tema de las declaraciones, que a veces quieren el pago de la contribución. Espérame, pues yo te presento la declaración, ¿la quieres modificar? Sí, te la doy modificada, ¿no? Pero yo no la voy a pagar, ¿sí? Y eso es otro supuesto. El juicio de nulidad, como ya les comentaba, hasta en tanto se emita la decisión final por parte de la autoridad y, pues bueno, explorar el amparo indirecto como un acto intraprocesal, que eso no lo limita lo que es la ley de amparo, el derecho ahí está para presentarlo, pero la recomendación es que sea el amparo indirecto, pues bueno, que sea evidente la afectación ahí al derecho humano que en dado caso se esté violentando, ¿no? Por parte de la autoridad fiscal. De mi parte, sería todo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto la podemos comentar, debatir o aclarar. Y si ustedes les es Pues atractivo, pues bueno, les puedo hacer el uso de la voz. pues, Sí. tenemos una pregunta en nuestra página de Facebook de Instituto Global y menciona a los clientes Esteban López y López. Muy buenas tardes. En caso de que la autoridad me cancele el sello digital por no localizar el domicilio, ¿cómo debo de acreditar la materialidad? Híjole, ahí estamos confundiendo el tema del domicilio con materialidad. Ahí la recomendación, porque es el tema de domicilio, el tema de la cancelación, es de que estés localizado, ¿sí? Hay que solicitar a la autoridad y si se te pasó presentarlo en la aclaración, yo ya lo comenté, de manera oficiosa tiene la facultad de hacerlo la autoridad, ¿sí? De manera oficiosa tiene que verificar tu domicilio y hay que estar debidamente identificados, ¿no? Ahí es importante ver pues ya un poquito o escarbarle un poquito más allá para efectos de ver el supuesto hipotético en el que realmente se encuentra la empresa o el contribuyente y ver dónde está teniendo su domicilio fiscal actual que la autoridad no se lo está aceptando, ¿no? Pero definitivamente es solicitar una verificación para la autoridad en la aclaración y si no lo solicitaste dentro de la aclaración, a mi entender e interpretación de la norma, actualmente ellos tienen la atribución, una vez que tú presentes tus argumentos y elementos de que sí es tu domicilio fiscal, ¿sí? No sé, algunos, no sé, consumos que hayas tenido, que estén domiciliados o, digo, el tema de las fotografías adminiculados con algunas otras pruebas o que también algunos hechos por parte ya, pues, circunstanciados por algunas otras autoridades pudiera también ser una manera de poder acreditar de que, oye, pues vino Profeco y a mí sí me identificó, mira, tan es así, es el mismo domicilio, aquí está la misma descripción. ¿Por qué Profeco sí me tiene por identificado aquí y tú no, no? O sea, realmente sí estoy en este domicilio. Pero digo, reitero, hay que ver el caso muy, muy, muy en particular porque ahí estamos hablando del tema de materialidad y ahí hay que ver bien el supuesto por el cual o qué le están ejerciendo como facultades de comprobación o le están aplicando el 69B o nos vamos directamente, le están aplicando lo que es la cancelación de sellos o restricción de sellos. No, a lo mejor también es un tema
Digo, creo entender la pregunta de esta manera, que es, ¿qué elementos puede entregar a la autoridad como motivo de aclaración, ¿no? ¿Qué son los que estás comentando, ¿no? Sí, sí, alguna prestación de servicios que tú tengas. Lo más claro es la verificación. De la autoridad, mi recomendación es que realice la verificación e incluso, ojo, me ha tocado casos que la autoridad va y vuelve a reiterar, ¿sabes qué? Pues no encontré el domicilio y sigo sosteniendo de que no está localizado. Espérame, me ha tocado casos que hasta le hemos aportado a la autoridad un croquis, te lo juro, un croquis bajado de Google Maps y le decimos a la autoridad, aquí está el domicilio, van a hacer la verificación y que no encuentran el domicilio, ¿no? Por lo general cuando son áreas que están a las periferias, ¿no? De las ciudades, que ya están un poquito no tan identificadas las calles o que pues una calle se parte en dos y dices, bueno, ¿y cuál es cuál, no? Pero ni aún así con un mapa de Google Maps pudieron identificarlo y es a veces, híjole, es muy subjetivo estas circunstancias, pero definitivamente es pedirle a la autoridad que haga la verificación. Ah, y a lo que iba, puede solicitar inclusive a través por eso es importante el trámite de la queja, a través de Prodecon les puede decir, oye, quiero que me va a hacer la verificación la autoridad, pero ya van como una, dos, tres veces y no la atinan, me gustaría que se pongan de acuerdo para que cuando vaya la autoridad vaya un verificador o un asesor de Prodecon y también se cerciore junto a la gente del SAT, pues de que a ver qué es lo que está haciendo el SAT, ¿no? ¿Por qué no está encontrando mi domicilio tan evidente y tan claro que se lo estoy mostrando, ¿no? Se puede inclusive solicitar a Prodecon que acompañe a la gente del SAT para verificar que realmente es un contribuyente que está localizado. Claro, claro, claro. Tenemos otros comentarios dentro de nuestro chat que tenemos aquí en la sesión de estudio de Zoom. Un comentario por parte del contador Hugo Cejo, donde nos menciona que es correcto lo que menciona, el detalle obedece que muchas empresas carecen de control interno y compliance. Hoy en día es muy importante conocer el modelo de negocios en conjunto con toda la materialidad física y jurídica. Entiendo que se refiere a la parte o a la lámina donde mencionabas la parte del ejemplo de la venta de los tenis Nike, ¿no? Sí, definitivamente. Ese Que no tiene. fue un ejemplo claro y ya sucedió eso hace 3 años, 4 años, que ya venía el tema de, pues no es necesario tener ya bodegas y creo que se va a intensificar más hoy con el tema de la pandemia que el comercio cambió y la vida cambió, ¿no? Para todos. Entonces, también la manera de pensar de la autoridad debe de cambiar y debe de entender de que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el contador Hugo Cejo y sí se tiene que ahí tener ciertos elementos. Ahora el tema de compliance, pues se tiene que también, pues ya por varias empresas ya lo tienen que estar implementando, ¿no? Claro. Este tema es importante porque también influyen otros factores, por ejemplo, el tema de tener personal, tener activos, que sean considerados un tema de EDOS o de EFOS, no más bien un tema de EDOS, ¿no? Eh, que se tiene que cambiar el esquema de revisión y, como bien comentas, adecuarlo al esquema actual que se está viviendo, ¿no? Este tema de los nuevos negocios o la modalidad de nuevos negocios que es a través, pues, prácticamente tienes tu computadora y puedes trabajar con tu solo computadora, sin tener almacén, sin tener inventarios, que es esta parte que es donde está un poco atrasada la autoridad en el proceso de sus revisiones, ¿no? O de sus criterios al momento sobre todo de cancelar sellos digitales, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Deben de cambiar el chip. Esperemos que lo hagan pronto y conforme se van dando las circunstancias de vida y de comercio, ¿no? Y deben de tener esa apertura. Por eso es muy importante a veces traer el acompañamiento de un trámite de queja y poder a veces ya en mesas de diálogo con las autoridades y dejarles bien en claro cuál es la manera de operar, ¿no? Me parece eso pues una parte muy fundamental que se puede realizar. Oye, licenciado, y digo, abundando en el tema de tus conclusiones que estás, bueno, aportando, este, también en otro ejemplo que tuvimos en un caso particular aquí en el grupo, tenemos que también se puede hacer la realización de quejas directas directamente digamos, a la persona
que dio la autorización para la cancelación de sellos digitales, ¿no? ¿Tú cómo ves este esquema de quejas directas o para la persona o el subadministrador que hizo la cancelación, ¿no? Que este es un proceso que nuestro proceso, nuestro ejemplo nos ayudó a la liberación de sellos digitales. Uh-huh. Yo diría que sí se puede intentar, al final de cuentas, yo soy de la idea de siempre que hay que atacar a la autoridad por varios lados, ¿no? Si puedes presentar la aclaración, si puedes presentar la queja en protocolo, si puedes presentar la otra queja directamente establecida a final de cuentas lo puedes realizar. Yo diría que atacar por varios flancos y por alguno siempre va a resultar favorable, ¿no? Inclusive, pues yo daba ahí el ejemplo de la queja en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? Que se pudiera dar, pero yo sí estoy de acuerdo, entre más elementos y entre ellos no se cruzan, puede abonar a una rapidez o una respuesta inmediata o dentro de los plazos por parte de la autoridad fiscal. Ah, no, pues, y otro tema, ¿no? Pues el cuidar este tema de los 40 días, como bien mencionas, y, y las notificaciones a través del buzón tributario, ¿no? Sí, esos 40 días son fundamentales y digo, la idea que se tiene pues, por parte de la autoridad y dice, bueno, pues es suficiente el plazo, ¿no? Para quien esté afectando realmente, pues es el día siguiente, a los 2 días, va a salir y va a decir, oye, pues, ¿dónde están mis sellos? Y es el que de inmediato va a presentar el caso de aclaración. Pero bueno, sabemos que hay supuestos y van a suceder, ¿no? Van a suceder en los cuales los 40 días se pueden tornar insuficientes y el contribuyente, pues bueno, va a continuar con la afectación hasta la definitiva y hasta en tanto, pues bueno, en estos 3 días, 10 días que tiene la autoridad para dar una respuesta que se convierten ya en 3 meses o 4 meses, pues ya me veré, ¿no? Allá los contribuyentes. Por eso, pues bueno, hay veces que pues hay que tener también, está mal decirlo quizá, pero es la realidad, ¿no? Y más en estos temas de épocas de pandemia, pues tener una empresa espejo en la cual pues, me cancelan una y pues reactivo la otra, ¿no? Y tenerla ya nada más bien armada para efectos de continuar tu operación que pues sabemos que hoy en día es importantísimo, importantísimo. Y es importante también el tema de regular este tema de los tiempos, ¿no? El tema de los tiempos también de contestación, digo, para el contribuyente sí aplica de manera estricta, pero el tema de la autoridad no lo está aplicando. Creo yo que en este, corrígeme si estoy mal, debe entrar la PRODECON en el tema de los tiempos, ¿no? Digo, no sé cuál es tu punto de vista al respecto. Sí, fíjate que sí, inclusive yo el ejemplo que les daba de este EFO era en el supuesto de los 3 días y no daban respuesta, no daban respuesta. El tema es, y yo lo he estado pensando, digo, bueno, sí sería bueno poner ahí una consecuencia para la autoridad a través de la modificación a la ley y sí decirle, oye, si no da respuesta en plazo de los 10 días, estás obligado al día siguiente reactivarlo, ¿sí? Reactivar porque es una afectación o sea, gravísimo lo que le estás haciendo al contribuyente. En mi opinión, debe existir ahí una consecuencia por esa omisión de la autoridad, porque a pesar de que vayas con PRODECON, sabemos que aún así, digo, me ha tocado que sí le requiere PRODECON, pero ellos se justificaban en su momento, oye, es que por temas de COVID, espérame, a mí no me interesa el COVID, sé que andas trabajando, andas trabajando, a mí contéstame en el plazo de los 3 días, ¿sí? Y más cuando se trata de una cancelación de sellos, digo, yo estando como funcionario público, cuando iniciaba en esta curva de aprendizaje la autoridad ejerciendo esta facultad, sí decían que le daban prioridad a los temas de cancelación de sellos, ¿sí? Por la medida tan agresiva que se tiene, ¿no? Entonces, me parece que no son empáticos o se ensañan a veces con ciertos contribuyentes la autoridad, que si vemos pues una tardanza en este tipo de respuestas. Para mí la única manera en equilibrar la balanza es hacer una propuesta en la cual te vamos a dar una consecuencia a ti, autoridad. No da respuesta, oye, está bien, pero hay que también darte responsabilidades para que realmente cumplas en el plazo de 10 días. ¿Por qué? Porque no lo cumples. No lo cumples y aún así te vas a 2, 3, 4, 5, 6 meses y pues bueno, ¿y ahí quién te exige? Me tengo que ir a un juicio de nulidad. O más que dice a veces el tribunal con las tesis, es que tienes el derecho al acceso de una negativa ficta.
Sí, pero me va a seguir afectando, ¿sí? Supongamos que me diga todavía que no en la negativa ficta, pues voy a tener que todavía estarme peleando con ellos, ¿no? ¿Por qué no me dices un no temprano y seguimos haciendo las gestiones necesarias para poderlo reactivar, a que me digas un no tarde que me obligue a irme todavía a pelearme, a seguir peleando con autoridad en un juicio y el día de mañana pues mis ellos bien gracias, ¿no? No voy a poder contar con ellos. Entonces, de ahí creo que la misma autoridad a veces forza a tener otro tipo de estrategias como la que les acabo de comentar. Claro. No, y aparte es importante este tema que estás comentando, a lo mejor de darle, como bien dicen, o en el estricto coloquial, ¿no? Darle armas y garras y dientes a la PRODECON para que pueda aplicar este tipo de sanciones, ¿no? Ser totalmente un ente autónomo donde tenga esta facultad de sancionar, que es lo que como contribuyentes uno busca, ¿no? Uh Que -huh. también este equilibrio de la balanza, que es lo que bien comentas. Sí, 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 sí. Pues bueno, esperemos que, digo, no sea tan pronto la reactivación de esta facultad, pero bueno, mi pronóstico es de que en el segundo semestre de este año yo creo que estaremos viendo más agresivamente a la autoridad en este sentido, una vez que hayan pasado las famosas elecciones. Muy bien, pues te agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaste, licenciado Joel, tu experiencia como funcionario público y ahora tu experiencia en la iniciativa privada, pues también te dan unos elementos para estar en pues manejar este tema a perfecto detalle, ¿no? Y las aportaciones que nos haces pues, son muy claras, muy precisas y nuevamente te agradezco el tiempo que nos brindas y esperamos continuar con más sesiones de estudio respecto a estos temas, ¿no? Fiscales que son delicados y que son muy puntuales que hay que ir compartiendo las posibles estrategias que se pueden llevar a cabo, ¿no? Perfecto. No, muchísimas gracias, mi estimado y amigo Luis, y también gracias a tu Instituto Global por darnos esta oportunidad y pues una manera también de estar compartiendo experiencias y podemos a veces no estar o no de acuerdo y también es válido abrir la voz para cualquier persona que pudiera hacer algún comentario al respecto, ¿no? También es válido y agradecerte la oportunidad y con mucho gusto en cualquier otro momento, cualquier otro tema, podemos estar aquí charlando y apoyando a la difusión, ¿no? También de conocimiento y lo más importante es compartirlo, ¿no? Compartir las experiencias. Muy bien. Pues agradecemos a todos los que participaron en nuestra sesión de estudio. Agradecemos su tiempo también que nos dedican y los continuamos invitando a que estén pendientes de nuestra red social en Instituto Global.mx en Facebook y para que vean las próximas sesiones que tenemos de estudio. La próxima la que tenemos el próximo 23, el martes. Entonces, pues sin más, agradecemos el espacio y te agradecemos, licenciado, que tengan buena tarde.